Tenemos a nuestra siguiente invitada, la señora Nancy Arellano Suárez, directora de proyectos de migración de Cedro y fundadora de Bene Activa. Muy buenos días, señora Arellano. Muy buenos días, muchas gracias. Además de una permanente activista, ¿verdad? Sí, Está bueno. siempre preocupada. En realidad, no se cuenta con un censo oficial de inmigrantes y sobre todo de venezolanos en el país, pero la institución que usted lidera calcula también la misma cifra que tiene el gobierno, aproximadamente 1,5 millones de venezolanos Sí, en bueno, Perú. la cifra, fíjate tú, la cifra que señala R4B, que es de Naciones Unidas, que es Response for Venezuela, calcula 1,5 millones. Y hay un preregistro que hicieron los venezolanos, la preinscripción migratoria, desde el 2021, que alcanza 1,1 millones. Es decir, más o menos está entre 1,1 Claro. y 1,5. Hay también 500,000 que son solicitantes de refugio. Parte de estos solicitantes de refugio están en la preinscripción migratoria. Una parte se solapa. Entonces, digamos que en negro, personas que no quieran presentarse ante las autoridades o que busquen esconderse, son los menos. Claro. Porque estamos hablando del 500,000 más 1,1 y una parte que está solapado y se habla de 1,5 millones, da cuenta de que hay una voluntad de visibilización, ¿no? Claro, ahora teniendo en cuenta que hace poco, por ejemplo, en el Parlamento se recibió a algunos representantes internacionales para ver los derechos de precisamente los venezolanos en el país, es que estaría próximo a las elecciones y muchos de ellos no cuentan con su documento de identidad, no están plenamente identificados y eso de repente dificultaría un poco saber cuáles son sus necesidades hoy en día en nuestro país. Sí, mira, hay varios problemas, ¿no? O sea, el tema migratorio de todas maneras tiene muchos retos, nadie niega esa realidad. Sobre todo el tema de tener plena identificación de las personas, porque un peruano nace y tiene su partida de nacimiento y luego tiene su DNI, entonces tú tienes de por sí la biometría y la plena identificación, además de vínculos familiares en el caso de los peruanos. En el caso de los extranjeros tienes que construir esa suerte de identidad dentro del territorio, porque si llega a pasar, bueno, cualquier cosa, bien sea el fallecimiento, por ejemplo, de un padre o madre, y queda un niño solo, no acompañado, procede, ¿no?, una serie de acciones donde necesitas tener plenamente identificados a los padres. O puede pasar el tema de acciones delictivas, ¿no? Que también hemos visto y que tampoco se niega. Entonces, en ese caso necesitas tener plena identificación. Porque es importante allí entender un poco eso. Bueno, porque además el Estado peruano tiene una limitación clara y es que, bueno, los estados de origen son los que emiten las partidas de nacimiento, los que emiten las cédulas de identidad o DNI y las que emiten los pasaportes. Entonces, hay un deber consular, hay un deber, en este caso de Venezuela, de hacer accesible la documentación. Y ha habido mucha complejidad para... primero, el pasaporte es muy caro, $320 cuesta un pasaporte consular, comparado con el Perú, que son $30, estamos hablando que es prácticamente 10 veces lo que cuesta un pasaporte peruano. Y además puede demorar mucho tiempo. Entonces, allí hay una imposibilidad material y barreras económicas para las personas venezolanas de obtener su documentación. Y eso es algo que tiene que responsabilizarse el consulado venezolano. Hay una ¿no? dura La realidad, Cancillería. Nancy. Chile cierra las puertas a venezolanos Correcto. indocumentados. Como usted decía, muchos prefieren estar ilegales por su condición, porque no vienen a trabajar como la mayoría, sino vienen a acciones delictivas, lamentablemente. Perú también, digamos, ha reforzado su frontera. Mientras Chile la ha militarizado, el Perú todavía tiene policías y probablemente tome medidas un poco más severas a partir de la próxima semana. ¿Cómo lograr que los venezolanos que quieren regresar a su patria, como lo ha dicho el ministro ayer, que Tito se está coordinando con el gobernador de Tacna, puedan justamente retornar a Venezuela? ¿Hay alguna coordinación con los gremios, asociaciones de venezolanos en el Perú para ello? Mira, nosotros lo hemos dicho, ¿no? El tema de que tiene que pactarse una ruta humanitaria para quienes quieran hacer retorno voluntario. Eso tiene que acordarse además con Ecuador, porque Ecuador también exige visa. Claro. Y yo creo que ahí hay que ver también el tema de que, mira, las personas que quieren pasar por punto de control migratorio no son las personas que quieren esconderse, son la mayoría
que sencillamente están en un proceso de movilidad por todo el tema de la crisis Y además son venezolana. papás e hijos, pues son familias, Sí, ¿no? pero además, o sea, mira, el año 2022, estuvimos revisando las cifras. El año 2022 ha habido 2.400 denuncias a venezolanos. 2.400. Sí, 2.400 Ya. denuncias. Eso es información de la PNP en el Perú. Estamos hablando que esas 2.400 denuncias, o sea, que no significa que sean realmente culpables. Todos Claro. sabemos que, para que te hagas una idea, más o menos estamos hablando de que hay como unas 130.000 denuncias a peruanos. Eso significa que en el caso, si yo saco la tasa, Claro, por 2%. ejemplo, y saco la tasa además en el caso de por cada 100.000 habitantes, del tamaño de la comunidad venezolana y del tamaño de... estamos hablando de que es 2.5 veces más entre nacionales que entre a extranjeros. Y eso da cuenta de que no hay una tendencia colectiva a Pero delinquir. el Claro. hecho que el Premier haya dicho ayer, de manera contundente, que no van a ingresar ningún inmigrante indocumentado a territorio peruano, es decir, ya hay una posición tomada. Seguramente las normas que salgan en los próximos días van a ser más severas y muchos van a tener que verse obligados a retirarse del Perú. Sí, o sea, lo importante allí es, bueno, dos cosas, ¿no? En efecto, el tema de la documentación, insisto, es un deber consular. Pero además tienes un tema, bueno, de normativa internacional respecto del refugio. Hay gente que puede estar indocumentada porque es perseguido. Ahora, eso no significa que no puedas revisar la biometría, que no puedas revisar la documentación así esté vencida, la que posean, la copia o lo que sea, y con eso haces tus verificaciones en Interpol. O sea, la verificación de antecedentes no está divorciada con que tengas o no el DNI vigente en la mano. O sea, hay formas de hacer las verificaciones para buscar que aquellas personas que en efecto son personas transgresoras de la ley o delincuentes, en efecto no tiene el Perú la obligación de mantenerlas en territorio. Ojo, salvo alguna medida extrema, estamos hablando de que en líneas generales el Perú es soberano de tomar sus decisiones respecto de su política migratoria. Eso no lo niega nadie. O sea, no hay forma, no hay un derecho a delinquir, no es que por el hecho de ser refugiados, los refugiados están protegidos. Eso es mentira. Ahora, ¿cómo explicamos que, bueno, todos conocemos la situación social que vive Venezuela y muchos de ellos han tenido que salir a países vecinos? Hablamos de Colombia, incluso hablamos de México, donde también hay una gran cantidad de venezolanos, pero lo que llama la atención es que en esos países no se reportan esa gran cantidad de denuncias de ciudadanos venezolanos. No queremos estigmatizar con esto, pero creo que tendría que haber una mirada un poco de urgencia para saber en realidad quiénes son las personas que han ingresado al país. Bueno, yo creo que por un lado hay un efecto mediático, ojo, porque lo que te digo, la tasa por cada 100.000 habitantes es 2.5 veces inferior. O sea, si yo tengo en la mesa de noticias rojas, tengo 20 noticias y resalto la de extranjeros, siempre se va creando la percepción además de que los extranjeros delinquen más. Y Pero es ejemplo, evidente la crueldad también que hemos visto en los últimos casos. mira, en Venezuela en su momento, te voy a decir que decían que las modalidades de crimen de los colombianos eran distintas a las de los venezolanos. En Colombia dicen que las modalidades crueles son de los mexicanos que están en... O sea, hay temas que son ya arquetípicos respecto de cómo se trata al extranjero, sobre todo cuando hablamos de extranjeros pobres, de extranjeros que ingresan no en las condiciones de turista, ¿no?, que viene a aportar dinero, o de inversionista, sino cuando hay un número importante de extranjeros que llegan al territorio por razones humanitarias. Lo hemos visto en Europa con el caso de los africanos, con el caso de los sirios, con el caso de Europa del Este, lo vemos en Estados Unidos respecto de los latinos, lo hemos visto recientemente en Francia, en la campaña que hubo recientemente, lo vimos también en Italia. O sea, hay un tema de que, insisto, si vemos las tasas por cada 100.000 habitantes, ves en absoluto comparado. O sea, ¿hay un comportamiento correlativo? No. Ahora, ¿que hay delincuentes? Sí, hay delincuentes, nadie dice que no. Y por eso estamos hablando de que reforzar pasos seguros, claros, facilitar el tránsito para poder revisar quién es quién, tomar la biometría, ver el corredor. Claro. Porque la gente llegó a Chile, no viene de Chile.
Claro. Llegó a Chile. Porque cruzó por Perú. Ya, y eran, la Claro. mayoría son venezolanos y haitianos. Ujú. Y llegaron a Chile, no es que vienen del Polo Sur. Ya Correcto. hicieron todo un tránsito. Correcto, Nancy. Y eso se va a hacer, se va a reforzar justamente la seguridad. Muchísimas gracias por haber venido esta mañana. No, muchas y gracias. por supuesto seguiremos abordando el tema. Ojo, y estamos muy preocupados por la seguridad para todos. Sí, sin Somos duda. vecinos, Sin y nos duda. duele el Perú. El Perú es nuestro hogar. Y queremos lo mejor para el Perú porque es nuestra segunda patria. Claro que sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 7:52 en Radio Nacional.